quiero que busque conmigo ahí en el libro del profeta Joel, capítulo 2, del verso 12 al 19. Son unos versículos, ¿verdad?, que yo sé que muchos los hemos escuchado, los hemos leído alguna vez, ¿verdad? Y yo creo que es muy propicio estos versículos en este tiempo, ya que la temporada, ¿verdad?, que estamos viviendo, pues estos versículos son muy propicios, ¿verdad?, para que pueda haber un despertar, un avivamiento en la iglesia, ¿verdad?, del Señor. Quiero hablarles acerca del tema provocando el avivamiento. Joel capítulo 2 del verso 12 al 19, yo sé que usted lo ha leído, vamos a analizar un poquito, ¿verdad?, a estos versículos. Dice así la palabra del Señor. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación a Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Hay bastantes versículos en la palabra de Dios que hacen referencia a estos tres elementos que produce la tierra y que especialmente en aquellos tiempos eran frutos indispensables. Esos tres eran la provisión de la vida del pueblo, y como menciona también el libro del profeta Joel, dentro del contexto, ¿verdad?, de un pueblo que está en avivamiento. Número 1, nos habla, ¿verdad?, de el vino. Dice en el Salmo 104, verso 15, dice que el vino alegra el corazón del hombre. ¿Qué representa el vino? Bueno, el vino representa la plenitud. La palabra alegría, gozo, felicidad en la Biblia quiere decir plenitud. Significa que tú estás completo. Por eso dice el Salmo 16:11, solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Una iglesia que experimenta la presencia de Dios en sus vidas es una iglesia completa. Es una iglesia que hay gente que se alegra de llegar a la casa del Señor, vienen desde ya con una actitud de gozo, vienen a adorar. Es una iglesia que está satisfecha, llena de la plenitud de Dios. No, esto no se está refiriendo no nos está hablando de la felicidad. La felicidad, hermano, está condicionada a las circunstancias que nos rodean. Por ejemplo, el tener trabajo, estamos contentos. Si tenemos comida, estamos contentos. Tenemos casa, pues estamos contentos. Tenemos ropa, salud, dinero, ¿verdad? Pero si no tenemos estas cosas, entonces nos ponemos tristes, nos ponemos ansiosos, nos ponemos deprimidos. En fin, ¿verdad? Conforme va cambiando las circunstancias, entonces cambian también nuestras emociones. Así que no se refiere en sí a la felicidad, pero el vino, el gozo del que está hablando aquí, ¿verdad? Ese gozo es el gozo que viene de Dios y que está allí, sin importar si hay pobreza, si hay aflicción, si hay enfermedad. El gozo, por eso, hermano, el gozo del Señor no está en cualquier persona. Así la persona vaya a la iglesia, asista regularmente a un templo, no significa que hay gozo en el corazón de alguien. Número 2 nos habla de el pan. También el Salmo 104 en el verso 15 dice, el pan o el trigo, ¿verdad?, que es lo mismo, que sustenta la vida del hombre.
Usted y yo sabemos que Jesús dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, dice, que sale de mi boca. El pan es símbolo de la palabra de Dios. Cuando en una iglesia hay pan, cuando en una iglesia hay palabra fresca que sale del corazón de Dios y que llega al corazón de los oyentes, hay crecimiento espiritual, hay crecimiento personal y también a nivel de congregación. No significa que tenemos que atenernos a la predicación del pastor, sino que también hay pan en esa gente hambrienta por leer, por escudriñar, por la palabra del Señor de una manera individual. Número 3, habla del aceite, ¿verdad? Que el aceite representa la unción, la consagración. La unción es lo que te capacita para llevar a cabo el propósito de Dios en tu vida. Y no solo eso, pero vemos cómo David, ¿verdad? Fue ungido para un propósito, para ser rey, pero también para ser victorioso. Y entonces cuando en una congregación hay aceite, hay gente ungida que caminan victoriosos en los propósitos de Dios, haciendo la voluntad del Señor. Estos 3 elementos son fundamentales para un avivamiento o son las características de una iglesia que está en avivamiento. Y todo cristiano, por eso todo cristiano y toda congregación deberíamos de buscar el avivamiento. La iglesia, hermano, necesita avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Bueno, dice el diccionario bíblico, avivamiento o avivar significa volver a encender o mantener plenamente encendida una llama o el fuego. ¿Sabe algo? El fuego en una iglesia, hermano, se puede extinguir por nuestro descuido. Y hoy yo pienso que más que nunca que nos damos cuenta, ¿verdad? De que en estos tiempos las señales que dice la palabra del Señor, las señales se están cumpliendo. La venida del Señor está cerca. Hoy más que nunca necesitamos un avivamiento y un despertar del pueblo de Dios. Necesitamos que la llama vuelva a encenderse. Necesitamos que descienda fuego de Dios, fuego del cielo en la vida de la iglesia del Señor. El libro de Joel nos da algunas instrucciones de cómo o de qué debemos de hacer para que el pueblo de Dios se levante en avivamiento. Hay una promesa de parte del Señor para nosotros, ¿verdad? La que leímos ahí en el verso 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Dice, después de esto. ¿Después de qué? Después de cumplir las condiciones que nos dan aquí en los versos anteriores. Y quizás hay más, ¿verdad? Pero por el tiempo solamente vamos en esta tarde a tocar 3 requisitos, ¿verdad? Que yo veo en este pasaje para poder experimentar o atraer un avivamiento a nuestras vidas, a la iglesia, ¿verdad? A nuestra ciudad. Dice ahí en el verso 12, mire, comienza diciendo, convertíos a mí de todo vuestro corazón con llanto, con lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Arrepentimiento significa cambio de corazón, de disposición y de mente, cambiar de propósito y de conducta. Y quizás usted diga, bueno, pero hermana Lupita, yo ya me arrepentí el día que yo recibí al Señor Jesús, ¿verdad? En mi corazón como mi Salvador, ¿verdad? Ese día yo me arrepentí, es por eso que pues yo asisto a la iglesia. Pero hermano, en estos versos Dios no le está hablando a las naciones, no se dirige a los que no creen, no está hablando con pecadores ni tampoco con gente extraña. Estas instrucciones no eran para los gentiles o para la gente en general. Dios estaba dirigiéndose a Israel, a su pueblo, a los suyos. Y por eso también estos versos son para nosotros, son para mí, para su pueblo, para sus hijos. Porque el pueblo de Dios, hermano, ellos venían al templo, traían sus sacrificios, se reunían en las sinagogas, escuchaban, ¿verdad?, la palabra, traían sus ofrendas, pero no cambiaban su comportamiento.
Y todas estas cosas eran sagradas, pero de pronto en un tiempo se volvieron una rutina para el pueblo. Ya no había un deseo ardiente de buscar el rostro de Dios, de amar a Dios, de obedecer su palabra. Eran flojos cuando se trataba de buscar a Dios, de buscar el hacer su voluntad. Ya no estaban caminando en el propósito para el cual Dios los había liberado. Arrepentimiento. Dios está hablando, Dios no se está, refiriendo a los pecados del pasado, sino que les está hablando del pecado en el que el pueblo de Dios muchas veces cae, y también nosotros caemos sin darnos cuenta. El pecado de abandonar el propósito de Dios en nuestra vida. Yo me acuerdo la experiencia que nos contó mi pastor de México, allá en la iglesia donde yo nací, donde dice que él de pronto comenzó a ver que la iglesia entró, ¿verdad? Allí en esa rutina, venían el domingo, venían el martes, venía el jueves, pero parecía como lo mismo, la gente entraba y salía igual, siempre lo mismo, unos cantos, un sermón, todo el mundo para su casa. Y el Espíritu Santo comenzó a inquietar la vida de mi pastor, y dice que él decidió aumentar el tiempo de oración, y Dios comenzó a tratar primeramente con él, y después de un tiempo él reconoció que tenía que arrepentirse. Y dice que enseguida él comenzó a juntar a sus líderes de allí pues a la congregación, y él comenzó a decirles: vamos, hermanos, a orar más de lo usual, vamos a orar el doble. Y dice que les dijo: vamos a buscar el rostro del Señor, y hasta mandó a hacer un rótulo que decía: volvámonos a Dios. Y dice que aún dentro de su congregación y otros pastores alrededor, dice que lo criticaban y decían: bueno, pero ¿qué le pasa al hermano? ¿Cómo que volvámonos a Dios si no nos hemos alejado de Dios? Seguimos siguiendo a la iglesia, seguimos, ¿verdad?, trayendo nuestras ofrendas, seguimos siendo cristianos, no nos hemos alejado de Dios. ¿Arrepentirnos de qué?, decían, si no andamos en pecado. Pero después, hermano, de un tiempo de orar y de buscar el rostro del Señor, dice que después de 2 años, de pronto llegó a la iglesia un avivamiento. Y dice que empezó la gente a cambiar, empezaron a crecer en número de una manera increíble. Y aún quienes lo habían criticado anteriormente venían a su iglesia porque querían ver lo que Dios lo que ellos estaban experimentando de parte de Dios. Yo no sé si alguna vez ha visto, ¿verdad? Pero es una cosa increíble cómo el Señor comenzó allí en su iglesia a traer ese despertar, que aún los jóvenes, dice, eran 2 horas de alabanza, de adoración, y los jóvenes tirados y clamando ahí con su rostro en el piso, perdidos en la adoración al Señor. Porque un día simplemente el Espíritu Santo no pidió permiso y bautizó a todos, a grandes, a pequeños, a hombres, a niños, a mujeres, a jóvenes. Cayó la gloria de Dios de una manera sobrenatural sobre sus vidas. Porque esta promesa, hermano, no es solamente para aquellos tiempos, no fue solamente para unos y para otros no. Allí está hablando de su pueblo, Dios le habla a su pueblo, y esta promesa es para nosotros. Hoy en día también usted y yo podemos y tenemos que experimentarla. Dios no hace referencia aquí de los pecados. Cuando habla de arrepentimiento, no se está refiriendo a los pecados en los cuales estábamos perdidos, sino del pecado de haberse apagado, de haberse acomodado, de haberse desviado del propósito de Dios para el cual ellos habían sido llamados. Hoy tenemos gente en las iglesias, hermano, que solamente están centradas en sí misma, viviendo para ellos mismos, no para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Hoy en día, hermano, también debemos de escudriñar nuestro corazón y preguntarnos si estamos caminando o si quizás nosotros también nos hemos desviado del propósito de Dios por el cual Él nos rescató. Pero queremos una iglesia con avivamiento. Queremos que nuestras familias sean avivadas. Queremos que nuestra ciudad sea avivada. Queremos una congregación avivada. Queremos ver al pastor avivado. Queremos ver a los líderes avivados. Pero nosotros no estamos avivados. Yo no estoy en avivamiento. ¿Cómo queremos que Dios avive esta nación si las ciudades no están avivadas?
¿Y cómo queremos que las ciudades estén avivadas si las iglesias no están avivadas? ¿Y cómo queremos que las iglesias estén avivadas si mi familia no está avivada? ¿Y cómo quiero que mi familia esté avivada si yo no estoy avivada? Hermano, déjame decirte que todo gran avivamiento comienza con una persona. Una persona que lo que hizo no fue quebrantar su apariencia, pero quebrantar su corazón. No rasgar su apariencia, pero rasgar su corazón delante de Dios. El rasgarse las vestiduras era algo normal en aquellos tiempos para la gente que estaba en luto, y el dolor de su corazón era demasiado fuerte. ¿Quieres avivamiento en tu vida? ¿Quieres avivamiento en tu iglesia? ¿Quieres avivamiento en tu nación? Tienes que quebrantarte, tienes que arrepentirte, tienes que rasgar tu corazón delante de la presencia del Señor. Tienes que llorar, un lamento, hermano, que pueda salir de lo más profundo de ti. Dice que tenemos que tocar trompeta, convocar en ayuno nuestra vida, convertirnos una vez más al Señor. Aquí la palabra convertir significa dar un giro completo. Porque, hermano, ¿de qué sirve reconocer que estamos mal, pedir perdón y luego continuar con el mismo comportamiento? ¿De qué sirve? Pero humanamente, ¿sabe? El hombre, hermano, no quiere arrepentirse. Incluso no sabe reconocer muchas veces cuando está mal delante de Dios. No es fácil quebrantarse ni reconocer que necesitamos volvernos al Señor. El hombre por sí solo no quiere volverse a Dios. Pero es por eso, ¿verdad? Lo que hablábamos la semana pasada. Por eso a veces Dios tiene que meter su mano, y tiene que meter su mano donde más nos duele. Y por eso Dios permite circunstancias violentas, de dolor, de aflicción, de enfermedad en nuestra vida. No porque Dios sea malo, sino porque como Él ya nos vio cómo vamos, y Él sabe que estamos mal. Y tiene que quebrantarnos para que nuestro corazón pueda volverse a Él. Dios no trabaja, hermano, por el principio de ira. Dios opera por el principio de amor y de misericordia. Y en su misericordia, Él permite los procesos, esos procesos que trituran y quebrantan nuestro corazón, para que nosotros nos podamos volver a Él. ¿Por qué? Dice ahí en Isaías capítulo 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, mire, yo vivo, yo permanezco, yo estoy, yo habito en la altura y en la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando te quebrantas, Dios se levanta y obra a tu favor. El corazón quebrantado atrapa el corazón de Dios. Tenemos que reconocer, hermano, la soberanía de Dios. Todo avivamiento comienza en el corazón de una persona. Antes de que Dios avive tu ciudad, Él tiene que avivar tu iglesia. Antes de que Dios avive tu iglesia, te tiene que avivar a ti. Número 2, primero arrepentimiento. Número 2, unidad. Después de que Dios demanda al pueblo, ¿verdad?, que se arrepienta, que quebrante su corazón, les dice: reunid al pueblo, santifiquen la reunión. Les dice: vengan los ancianos, vengan los niños, que salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia. Llama también, le dice, a los sacerdotes, a los que ministran, todos a una voz, los llama a unirnos y los llama a clamar por avivamiento. Y esto me dice a mí que Dios es un Dios generacional. Él quiere y tiene el poder de avivar a todos, de avivarnos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Pero de avivar a nuestra generación, porque Él es un Dios de unidad. Pero le cuesta a Dios, hermano, le cuesta a Dios encontrar un pueblo unido. Pero ¿sabe una cosa? Si el arrepentimiento atrapa el corazón de Dios, la unidad atrae la presencia de Dios. La unidad es el camino directo hacia un avivamiento. Y hermano, este tiempo que estamos viviendo es crucial. Este es el tiempo para la iglesia.
Este es el tiempo, hermano, en que la iglesia del Señor mundialmente tiene que unirse como nunca antes. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 17, verso 20, es un verso que a mí me toca bastante, me gusta mucho. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, mire, porque así es como el mundo va a creer cuando la iglesia se une, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermano, la gloria de Dios desciende cuando el pueblo de Dios se une como un solo hombre para cumplir el propósito específico por el cual fuimos llamados, por el cual fuimos rescatados. Allí en Ageo capítulo 1 me encanta ese capítulo, el libro de Ageo, pero ese capítulo es hermoso. Habla de que Dios libera a su pueblo con un propósito específico de reedificar el templo y también los muros de Jerusalén. Pero dice la palabra que en algún momento vinieron los enemigos con diferentes tácticas, léalo ahí, vinieron con diferentes tácticas y estas hicieron que el pueblo bajara sus manos, detuvieron su trabajo. La táctica del enemigo hizo que se desviaran del propósito de Dios y se detuvieron de hacer la obra que Dios les había mandado hacer. Y la consecuencia, mire, de que ellos se detuvieron, la consecuencia fue que Dios detuvo la lluvia. Y la lluvia, dice allí mismo, la lluvia llamó a la sequía. Y tenemos que poner atención porque esto es algo espiritual también. Y cuando se detuvo la lluvia, vino la sequía y se detuvieron los frutos que daba la tierra. Se detuvo, dice allí, el trigo, el vino y el aceite. Y por eso es que el Señor llama primero a un arrepentimiento, por haberse detenido. Enseguida ellos se vuelven, ¿verdad? Y a unir como un solo hombre y comienzan entonces a trabajar una vez más en el propósito de Dios. El pueblo de Dios, hermano, eran diferentes. Cada quien pensaba diferente. La economía de cada familia era diferente. Caminaban diferente, se vestían diferente, comían diferente, sus talentos eran diferentes. Mas sin embargo se unieron, dice la palabra, así lo dice literalmente, como un solo hombre. Trabajaron y se esforzaron para cumplir el propósito por el cual Dios los había libertado. Hermano, Dios demanda, no nos está preguntando, Dios demanda unidad, no división. Dios demanda unidad en su pueblo. Unidad no significa que tú tienes que pensar como tu pastor, ni que siempre vas a estar de acuerdo con él, que te tienes que vestir igual que todos los demás, que tienes que ofrendar o diezmar al nivel de los demás. Mucho menos unidad es un grupito aquí y otro grupito por acá. De este lado los santos, de aquel lado póngase los que se portan mal, de este lado los legalistas, allá los modernos. Aquí los de, como aquellos tiempos, ¿verdad? Acá los de Pablo, allá los de Apolos. En este lado los bautistas, allá los nazarenos, de aquel lado los pentecostales. No, hermano, no debe de ser así. Se trata de que tú dejes, de que yo deje mis propios conceptos, mis desacuerdos. Se trata de que hagas a un lado tus indiferencias con los demás y vengamos a la unidad por medio del Espíritu Santo. Seamos uno con nuestro Padre, seamos uno con Jesús. Cierto que hay conflictos, hay diferencias y hay desacuerdos en el pueblo de Dios, pero hermano, al final del día venimos siendo hijos del mismo Padre, comprados y lavados con la misma sangre. Y aquel que nosotros decimos que reina en nuestro corazón, Jesús, oró por cada uno de nosotros a nuestro Padre, que para que podamos ser uno, para que pueda haber en su pueblo unidad.
El pueblo de Dios debe de caminar en unidad con Cristo, una unidad espiritual, una unidad visible, que dé testimonio a otros de que estamos en la misma misión. Nos llamamos diferente, nuestra iglesia se llama diferente, estamos bajo una sombrilla diferente, pero nuestra misión es la misma. Trabajar para la salvación de las almas, edificar para el reino de Dios, dar a conocer las buenas nuevas al perdido. El Señor, hermano, tiene un propósito para cada congregación, para cada ciudad. ¿Estás caminando con tu pastor en el mismo propósito, para el mismo proyecto? ¿O tú tienes tu propia agenda? Jesús oró por nosotros, que se nos grabe en nuestra mente que Jesús oró por nosotros. Padre, la gloria que me has dado a mí, se las he dado a ellos, para que como tú y yo, dice, somos uno, ellos también sean uno. Lo contrario de una división, de una unidad, es la división. El mismo Jesús dijo que un reino dividido contra sí mismo no permanece. El amor de Dios, hermano, trae la unidad. Eso es lo que trae el amor de Dios, la unidad. Lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es la indiferencia. La unidad atrae la gloria de Dios. Por eso dice su palabra que con 2 o 3 que están reunidos en su nombre, ahí está Él. Cuando tú amas, tú entregas todo sin esperar nada a cambio. Cuando tú amas a alguien, hermano, tú quieres estar todo el tiempo con esa persona amada, sea tu esposo, tus hijos, tu familia, tú quieres estar allí. Pero cuando no hay amor, hay indiferencia. Nada te importa, te da lo mismo. Y decimos que somos el pueblo de Dios y que queremos avivamiento, pero cada uno estamos buscando nuestra propia conveniencia. Cada uno muchas veces tenemos nuestra propia agenda. Buscamos nuestro propio beneficio y somos indiferentes al propósito de Dios. Amar y servir a Dios. Amar y servir a Dios es amar y servir a los demás. Amar a Dios es servir junto a mi pastor. Amar a Dios es amar a tus líderes. Amar a Dios es amar tu ciudad. Amar a Dios es a caminar en sus propósitos. Amar a Dios es amar a la persona que está a tu lado, el hermano que se sienta detrás de ti, el que se sienta hasta allá enfrente como el que se sienta hasta atrás. Dios nos ha puesto en la ciudad donde nos ha puesto con el propósito de conquistarla. Dios ama nuestra ciudad y si queremos avivamiento, tenemos que dejar de ser indiferentes los unos con los otros. A veces culpamos a nuestros líderes porque no hay avivamiento. Pero sabe, aquí el profeta pudo haber dicho, pues vengan solamente los sacerdotes, solamente vengan los principales, los príncipes de cada tribu, solamente ustedes. Pero aquí estamos viendo que nos dijo, vengan todos, desde el más grande hasta el más pequeño, dice, aún los novios, ¿por qué? Mire, es algo muy chistoso que menciona aquí, a los novios, a los que están, a los que están en plena luna de miel, porque ellos tienen excusa de decir, no, pues yo no tengo que participar en esto, yo tengo excusa porque estoy recién casado. Pero aún a ellos los llama. ¿Por qué? Porque ninguno tenemos excusa a no buscar la unidad, a no entrar en la unidad. Entonces dice, cuando los pueblos pregunten, cuando las ciudades a tu alrededor de Milpitas, de San Francisco, de San José, de Hayward, del área de la bahía, pregunten, ¿dónde está tu Dios? Entonces responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, vino y aceite, y seréis saciados con ellos. Al pueblo del Señor tenemos que unirnos. Los líderes de nuestras congregaciones, de las iglesias, los pastores, hermanos, tenemos que unirnos. El amor de Dios provoca la unidad y la unidad provoca avivamiento. Número 3, humildad. Para poder llegar al quebrantamiento de corazón, hermano, y reconocer que a pesar de las diferencias debemos de unirnos a través del amor de Cristo, se necesita humildad, porque no cualquiera lo reconoce. La humildad, hermano, no es una apariencia. La humildad es una actitud del corazón.
Dios no quiere que rasgues tus vestidos, pero que rasgues tu corazón. La humildad que Dios quiere es que reconozcas que le necesitas. La humildad que Dios quiere no está en tu intelecto. La humildad que Dios quiere no está en tus vestidos, en lo sencillo de tus vestidos o en tu poca economía. No es en que te compres ropa sencilla o que manejes un carro viejito. La humildad es una actitud del corazón y se necesita para reconocer que le hemos fallado a Dios. Humildad, mira, significa rebajarse voluntariamente, inclinarse o doblarse hasta tocar el piso. Es señal de sumisión y acatamiento, quitar el orgullo, la altivez y la arrogancia. Para el orgulloso, todos están mal. Para el orgulloso, todos necesitan cambiar menos él. Pero el humilde siempre vendrá delante de Dios reconociendo que le necesita desesperadamente, que necesita un cambio, que necesita ser renovado. No importa que tú tengas 10, 20, 30, 40, 50 años de haber conocido a Dios. Si todavía estás en esta tierra, hermano, es porque el Espíritu Santo no ha terminado su obra en ti, su obra contigo. ¿Sabe cuándo una persona se vuelve altiva y arrogante? Cuando se siente autosuficiente, cuando cree que no necesita de nadie, cuando sabe que hay dones y talentos, cuando sabes, que hay dones y talentos en ti y te sientes indispensable en la iglesia. Comienzas a hacer las cosas por vanagloria, para que vean que bien te ves, para que vean el buen trabajo que tú haces en la iglesia, para que vean que tú sí sabes dirigir mejor la alabanza. Me voy a ir para que vean a ver qué van a hacer sin mí, sin maestro de escuela dominical, porque yo enseño mejor que el hermano. Eso no es humildad. Tenemos que saber depender de Dios. Antes, hermano, de que tú des un pequeño devocional, antes de ministrar a tu grupo de damas, de ministrar a tus varones, de ministrar a tus jóvenes o a tus niños durante la semana, tenemos que ir delante de la presencia del Señor, despojarnos de nosotros mismos, despojarnos de la altivez, de la arrogancia, y decirle al Espíritu Santo que tome control de nuestra mente, de nuestra boca, de nuestro corazón, para que no hablemos ni hagamos las cosas en nuestra carne, sino en el Espíritu, bajo su unción, bajo la gracia, con su sabiduría, para que no seamos nosotros, sino para que sea Él. Porque el reino de Dios no se trata de mí, se trata de Dios. ¿Cómo queremos una iglesia avivada si no sabemos depender de Dios? Si no reconocemos que todo lo que soy, todo lo que yo pueda hacer o hacer, se lo debemos solamente a Él. Dice ahí en Filipenses 8, versos 6 al 8, y con esto voy a terminar. Dice que Jesús no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús se despojó de sí mismo. Jesús tomó forma de siervo. Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra cosa que atrapa el corazón de Dios es cuando un corazón humilde desarrolla desobediencia. Hay un espíritu de anarquía, hermano, tremendo en las iglesias. Anarquía simplemente significa que tú no quieres ningún control o poder sobre tu vida, no quieres ninguna autoridad. Aunque muchos, ¿verdad? Por ahí su frase favorita, lo que les gusta decir, no, Jehová es mi pastor. El hombre no es mi pastor, Jehová es mi pastor. Pues bueno, si Jehová es tu pastor, entonces sométete voluntariamente a Él y comienza a dar frutos de obediencia, frutos de humildad, de santidad, de quebrantar tu corazón, de amor, de mansedumbre, de paciencia, de comenzar a honrar a aquellos que Dios ha puesto sobre ti. Hermano, Dios quiere enviar avivamiento a nuestra ciudad y quiere comenzar contigo, quiere comenzar en tu casa. El trigo, el vino y el aceite están listos para ser enviados. Los cielos están listos para ser abiertos sobre nuestras vidas. Y Dios quiere derramar su lluvia primeramente sobre tu vida, pero necesitamos quebrantar nuestro corazón. Necesitamos volvernos a Dios.
Necesitamos unirnos con nuestros hermanos a través del amor de Dios para comenzar a caminar en su propósito. Y necesitamos humillarnos delante de Él para tener un corazón obediente delante de Él. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Vamos a orar. Señor, gracias en esta tarde por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno. Gracias, Señor, porque podemos echar mano de todas las bendiciones que tú tienes, Señor, para nuestra vida. Gracias, Señor, porque los cielos, Señor, prontamente van a ser abiertos y tú vas a derramar de tu gloria, vas a derramar de tu Espíritu Santo, como dijiste, Señor. Este es un tiempo crítico para que tu iglesia entienda, Señor, que hoy más que nunca tenemos que caminar y estar en avivamiento. Tenemos que buscar el avivamiento, Señor. Tu iglesia tiene que avivarse, tu iglesia tiene que ser llena, Señor. Abre los cielos y envía tu fuego. Abre los cielos y llénanos, bautízanos, satúranos con tu Espíritu Santo. Tu fuego, Señor amado, que cambia, tu fuego que transforma, Señor. Que todos, Señor, puedan ver que hay una iglesia que te ama, hay una iglesia que sigue caminando, hay una iglesia que trabaja, Señor, para tu reino, para engrandecerte a ti, para engrandecer tu reino. Hay una iglesia, Señor, que está en un tiempo crucial. Ayúdanos, Señor, a saber entender, a saber reconocer, Señor, en estos tiempos, a saber discernir el tiempo que estamos viviendo. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de humillarnos, es tiempo de clamar, es tiempo de caminar, Señor, en obediencia, es tiempo de caminar en tus propósitos, es tiempo de despertar, es tiempo de vivir en avivamiento, Señor. Perdónanos, perdónanos, Señor, si no hemos hecho tu obra. Perdónanos, Señor, si muchos hemos más bien entrado en temor, en ansiedad, en preocupación, Señor, en estos tiempos. Perdónanos, Señor. Tú tienes control de todo. Ayúdanos, Señor, y levanta tu pueblo, Señor. Levanta banderas, Señor, en estos tiempos. Aleluya. Ayúdanos, Señor, para que tu iglesia mundialmente, Señor, se una. Tú oraste, mi Señor Jesús. Tú oraste por nosotros. Oraste, Señor, para que tu pueblo, Señor amado, podamos vivir. Aprendamos a vivir en unidad, Señor, contigo. Ayúdanos a quitar todas las diferencias, Señor. Todos los muros que hemos puesto entre nosotros, amado Dios. Y ayúdanos a caminar como un solo hombre, Señor. Como un solo hombre. Ayúdanos a trabajar en tu obra. Ayúdanos a caminar en tus propósitos. Como un solo hombre, Señor, con una misión, amado mío, de parte del cielo, Señor amado. Gracias te doy por tu pueblo, Señor, que ha escuchado en esta hora tu palabra, Señor. Sigue hablando, sigue redarguyendo, Señor. Sigue renovando nuestra vida, nuestras fuerzas, Señor. Hoy es tiempo, Padre Celestial. Hoy es tiempo que nos levantemos, Señor amado, y empecemos a caminar con paso firme, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros. Sabiendo, Señor, que nuestra obra, Señor, no es para este mundo, Señor, pero para el reino de los cielos. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga.